Se conmemora este presente año, al igual que el año pasado y los próximos 2022 y 2023, los 200 años de unos acontecimientos de vital importancia para nuestra historia contemporánea y que se recogen con el nombre del trienio liberal o el trienio constitucional, donde por primera vez, independientemente del corto periodo de las Cortes de Cádiz enmarcados dentro de la Guerra de la Independencia, repito, por primera vez se puso en funcionamiento la Constitución de 1812. Es decir, pasábamos de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, cuando el 7 de marzo de 1820 el rey Fernando VII, ante la presión del ejército, no tuvo más remedio que aceptar la Constitución de 1812 con aquella célebre frase suya de «marchemos francamente yo el primero por la senda constitucional». Estos acontecimientos, que, repito, tienen una gran importancia en nuestra historia reciente, están muy vinculados a Cádiz y su bahía, pues es aquí donde en 1818 se fue concentrando un gran ejército de unos 20.000 hombres aproximadamente, que iban a embarcar a América para detener lo que ya era prácticamente imposible de controlar, como eran los movimientos independentistas de la América española, y que pocos tiempo después, sobre todo de la mano de dos grandes líderes hispanoamericanos, como era Simón Bolívar y José de San Martín, aquel vasto imperio español pues desembocaría en una serie de repúblicas independientes, que es lo que hoy constituye el gran eje de países desde México hasta la Patagonia. Aprovechando esa concentración de tropas y aprovechando también que una epidemia de fiebre amarilla produjo, o más bien provocó, que los destacamentos se ubicaran en distintos puntos de la provincia de Cádiz, pues la acción de un grupo de conspiradores con la ayuda de la masonería hizo que en el verano de 1819 esa conspiración estuviera ya muy madura para dar un golpe de Estado, aprovechando el efecto además psicológico de que lo que es la tropa en sí misma estaba bastante recelosa para embarcar en un viaje incierto y peligroso hacia América. Este fue el momento en que muchos jefes y oficiales de aquel gran ejército decidieran proclamar la Constitución y obligar al rey a aceptarla. Contaban para ello con la ayuda del general O'Donnell, o presumían ello que contaban con la ayuda del general O'Donnell, pero todo aquello fracasó por una serie de dilaciones, de desencuentros y de una falta de coordinación absoluta, lo que hizo que esta conspiración se desvaneciera como un azucarillo en un vaso de agua, y es lo que se conoce como los sucesos del Palmar del Puerto del verano de 1819, como decimos. Pero uno de estos destacamentos, el que estaba en las Cabezas de San Juan, al mando del comandante Riego, que comandaba el batallón de Asturias, por su cuenta dio ese golpe de Estado, que en principio fue un fracaso, pero luego se fueron sumando ciudades como La Coruña, como Zaragoza, como Barcelona y al final Cádiz. Esto provocó, repito, el llamado trienio liberal o trienio constitucional durante 3 años muy convulsos, donde podemos decir que quizás fracasó el liberalismo español porque las facciones dentro de ese liberalismo, un liberalismo moderado, hijo de las Cortes de Cádiz, y un liberalismo más exaltado, más radical, que quería llevar la Constitución de 1812 hasta sus últimas consecuencias e incluso reformarla o retocarla, daría lugar a una división infranqueable que provocó luego que los sectores más reaccionarios, con el rey a la cabeza, solicitaran la ayuda de la Europa antiliberal, de la Europa que no veía con buenos ojos aquella Constitución, y enviara un cuerpo de ejército, lo que se conoce como los 100.000 hijos de San Luis, una tropa de alrededor de 60.000 soldados al frente del duque de Angulema, y de nuevo Cádiz volvió a tener un gran protagonismo. Las Cortes, el rey, todo el aparato del Estado se refugiaron en Cádiz en el verano de 1823, y el 1 de octubre el rey ya cruza la bahía y desde Puerto Real y desde el puerto Santa María después
proclama de nuevo el absolutismo y deja nula y sin vigor todo lo que se había hecho durante estos 3 años bajo la Constitución de 1812. A colación de lo dicho, presentamos ahora este libro, Cádiz en el Trienio Liberal, 1820-1823, un libro que se editó ya hace unos años, pero que obviamente adquiere ahora una actualidad por todo lo que hemos dicho de este 200 aniversario de estos acontecimientos. El origen de este libro está en mi antigua ya tesis doctoral que hice durante los años 80 y que, lógicamente, la tengo ahora también en revisión, habida cuenta de que la historia es dinámica, está en constante movimiento y siempre pues hay motivo para una nueva investigación, para un nuevo libro, para un nuevo artículo. Sin embargo, este libro, repito, recoge de una forma amena en cuanto a su edición, menos farragosa tal vez en su origen como tesis doctoral, aquellos acontecimientos que hemos mencionado anteriormente. El golpe de estado de Riego en las Cabezas de San Juan, la reacción en Cádiz, los confusos acontecimientos del 10 de marzo, donde hubo una auténtica masacre que costó la vida a cerca de 70 gaditanos, más un buen número de heridos y de damnificados por aquellos acontecimientos, donde el ejército, alegando de que todavía aquí en Cádiz no se había recibido una orden oficial de Madrid de que la Constitución estaba en vigor, pues hizo fue una auténtica irrupción, sobre todo en la plaza de San Antonio, donde el pueblo que en principio ingenuamente había acudido en masa creyendo que aquel día se iba a hacer, de hecho ya, esa proclamación, quedó sorprendido por una brutal represión de las tropas. Luego ya las cosas se fueron calmando en Cádiz, se fueron formando los primeros gobiernos liberales y en lo que llamaríamos los símbolos del cambio, el ayuntamiento absolutista queda cambiado por uno nuevo, que es ya de matiz liberal. Luego hay una revuelta urbana, las tensiones provocadas por el llamado Ejército de la Isla, que fue el origen de ese golpe de Estado, la reacción de buena parte del obispado y sobre todo del clero más reaccionario, que no vio nunca con buenos ojos una constitución que iba en contra del clero regular, que con la libertad de imprenta, no olvidemos que esa libertad de imprenta provocó una prensa libre, una prensa combativa, una prensa incluso enfrentada entre los sectores, digamos, más moderados, como dijimos, y los sectores más exaltados, sin contar con los recelosos, pero siempre combativos en la sombra del elemento reaccionario. Todo aquello hizo que el trienio liberal se viviera en Cádiz con pasión, con enfrentamientos, y resulta realmente, yo diría que hasta delicioso, si no fuera por la gravedad de los acontecimientos del momento, ver la prensa de entonces y ver cómo los periódicos influyen muchísimo en la gente. Es verdad que en torno al 80 y largo, casi 90% de la población era analfabeta, pero esto no impide que en las sociedades patrióticas, en las tertulias, en los cafés de la época, pues se leyeran los periódicos en voz alta y todo aquello fuera un espectáculo un poco de pasión y también de seguimiento político. Los acontecimientos tomaron un giro dramático ya a partir de 1822, cuando en las elecciones de aquel año, en las elecciones de 1822, se cambia el gobierno por uno mucho más avanzado, por mucho más progresista, y esto coincide ya con la reacción europea de invasión de España. El rey tiene que huir prácticamente secuestrado por el gobierno a Sevilla, y de Sevilla se refugia en Cádiz durante aquel dramático verano de 1823, donde Cádiz ya se tiene que rendir ante la evidencia y dejar libre al rey, que, repito, desde el puerto de Santa María ya condena todo lo ocurrido en estos 3 años, lo que provocó además una reacción de los principales líderes políticos de la época, que la mayor parte de ellos tuvieron que huir a Francia y a Inglaterra. Por tanto, este libro es el compendio de todo eso que hemos dicho y por esa misma razón lo incluimos hoy
conmemorando el Día del Libro como un recordatorio de aquella efeméride tan importante para la historia de España.